Desde Alemania, Beethoven, Claro de Luna, hasta México, Intermezzo, Manuel María Ponce. La música nos ha acompañado a la especie humana. Se dice que es un secreto, un misterio, pero ha estado presente desde los más antiguos rituales, quizás funerales, quizás otras festividades para la fertilidad. Jorge Aguilar Mora, un escritor lindísimo que recomiendo lean, escribe en esta novela, Los secretos de la aurora, su preocupación, diría casi yo filosófica, por la música. Siempre he creído que la música cambia la vida, pero ¿qué forma le da? Pregunta Jorge Aguilar Mora a través de uno de sus personajes en esta novela. Quería probarse a sí misma, darle tal intensidad a la nostalgia de la muerte, donde la mano izquierda en el piano se extraviaba, que se escuchaba su eco en el silencio de la mano derecha. Vean lo que nos ha inspirado esta particularidad que le llamamos sonido y, de una manera más especial, la música, que corresponde a un rango de frecuencias que lo tenemos desde los 20 Hz hasta más o menos los 20.000 Hz. A esto le llamamos sonido audible, de manera que las perturbaciones, estas ondas mecánicas que ocurren en el aire, ¿vale?, que viajan por un material o sustancia que viene siendo el medio de propagación. Y esta perturbación de esta onda mecánica que mueve a las moléculas en el medio y hace que se desplacen de varias formas alrededor de su posición de equilibrio, ¿vale? Cuando las partículas se desplazan perpendicularmente a la dirección de propagación de esta perturbación, se dice que la onda es transversal, por ejemplo, la onda en la cuerda, ¿vale? Cuando las partículas se desplazan en la misma dirección que la dirección de propagación de donde proviene la perturbación, se dice que la onda es una onda longitudinal. Ejemplo, las ondas producidas en los fluidos, entendiendo los fluidos como el agua y el aire. De manera que llamamos sonido a esta propagación de la vibración de un cuerpo elástico en este medio. Para su estudio lo hemos subdividido en tres grandes rubros: fuentes de sonido, transmisión del sonido y detección del sonido. El curso en el que está enfocado nosotros puntualiza, precisa sobre la transmisión del sonido. Las fuentes del sonido nada más se mencionan, no las vamos a estudiar. Acabamos de escuchar hace rato un piano. Es una fuente de sonido, pero también tenemos fuentes de sonido como nuestras cuerdas vocales, los sonidos que producen los animales, los sonidos que produce la naturaleza. De manera artificial, pues tenemos las bocinas, los parlantes y, como lo escuchamos al inicio, los instrumentos musicales, ¿vale? La transmisión del sonido, veamos aquí un diapasón, por ejemplo, ¿va? Ahí tenemos la transmisión. Esta transmisión del sonido, desde el punto de vista físico, es una onda longitudinal que se propaga en un medio elástico. Ya dijimos, el aire, el agua, pero desde luego también pueden ser los sólidos, ¿vale? Es producido por las fluctuaciones de la presión del aire debidas a la oscilación de un objeto a determinada frecuencia. Y como lo mencionamos hace rato, la frecuencia audible, la frecuencia que nuestro sistema fisiológico es capaz de detectar, está en un rango de los 20 a los 20.000 Hz, un poco más cuando el oído está
educado para percibir altos niveles de música, de sonidos. Antes de estos valores le llamamos infrasonido y arriba de ellos pues le llamamos ultrasonido, ¿sale? Este rango de frecuencias, como ya lo estamos viendo, está entre los 20 y los 20 kilohertz. ¿Estamos de acuerdo? Abajo le estamos llamando infrasonido y arriba le estamos llamando ultrasonido. Particularmente para nosotros en medicina, en ingeniería, el rango entre los 2, los 3,5, los 4, los 5 megahertz de ultrasonido es un rango que nos resulta extraordinariamente útil para las tomografías, como lo vamos a ver en la clase de efecto Doppler. Todas estas tomografías que se hacen al cuerpo humano de ultrasonido están en el rango de los 2 a los 5 MHz, de tal manera que efectivamente es una perturbación mecánica, un sonido que no es capaz de detectar nuestra fisiología de la que estamos formados, ¿vale? Este rango entre 20 y 20.000 kHz, desde luego tiene su oscilación, es un rango simplemente, es un rango normal, ¿vale? Bueno, recordarán en la clase anterior que les dije estas fórmulas, ¿no? Cuando estábamos viendo el cálculo de la velocidad de una onda, las deberíamos de tener guardadas en nuestro cuaderno y en efecto estamos viendo aquí la velocidad de esta onda. Es una raíz donde tenemos una fuerza y luego un módulo que incluye, por ejemplo, en el caso de la cuerda, la masa por unidad de longitud. Pero este módulo que estamos viendo aquí es la densidad, la composición del material, digamos la elasticidad, la capacidad que tiene ese material, y se vincula, se deduce de lo que nosotros vamos a ver en la clase ya de análisis matemático de una ecuación de onda. Aquí tenemos la ecuación diferencial general y esta ecuación que estamos aquí particularizando pues es la que le llamamos ecuación de onda, ¿no? La vamos a ver, la vamos a platicar un poco más. Y vean, aquí tenemos la velocidad, ¿vale? La velocidad de esta ecuación de onda. La deducción de esta velocidad es esta raíz. Y aquí tenemos un tensor, desde luego esto es algo vectorial. Pero observen, aquí tenemos un denominador donde tenemos la densidad del medio elástico en donde se está propagando esta onda. Esta es la ecuación de onda. Aquí tenemos otra presentación de la ecuación de onda. Aquí simplemente tenemos la función matemática, la función general. Aquí nuevamente tenemos la velocidad. Algo que va a ser interesante para nuestro estudio es que una de las soluciones, bueno, hay dos soluciones que nos van a ser extraordinariamente útil de la ecuación de onda, que es la ecuación senoidal, la ecuación cosenoidal, que en términos generales la llamamos onda viajera, que es parte de lo que ustedes ya vieron en el video de onda seno-coseno y que se supone que están haciendo de tarea en su papel milimétrico, ¿vale? Bueno, entonces, en estas fórmulas nosotros podemos entender que la transmisión de estas ondas sonoras y su rapidez de una onda sonora depende de un módulo, como ya vimos aquí, o el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, en un gas ideal, como en el caso del aire, vamos a ver que esta velocidad, vean, involucra una raíz donde tenemos la temperatura del aire, a la que se encuentra el aire, una constante adiabática de propagación de esa temperatura que es 1.4, también vamos a platicar un poco de ello, la R, la que puede ser la constante universal de los gases o la constante particular de los gases, dividida entre la masa molar. Asimismo, la rapidez de las ondas sonoras en una varilla sólida, por ejemplo, depende nuevamente de la densidad del material. Y aquí vean, otra vez tenemos este esfuerzo que le llamamos módulo de Young en el caso de los sólidos. Es gracias precisamente a esa capacidad para tener ese esfuerzo cortante de manera perpendicular,
que permite en este caso que haya ondas transversales, y en el caso de los fluidos donde no se permite, no podemos tener este esfuerzo cortante como en el módulo de Young, entonces no tenemos ondas más que longitudinales. ¿Estamos de acuerdo? Veamos aquí la rapidez del medio en distintos medios materiales. En el aire, por ejemplo, tenemos un promedio de 331 metros sobre segundo. Observen que lo tenemos a 0 grados centígrados y hay una variación cuando tenemos el aire a 20 grados centígrados, ¿no? Nuevamente en otro gas, como por ejemplo el hidrógeno, hay que especificar a 0 grados centígrados, tenemos esta velocidad de propagación. En el agua a 25 grados centígrados, esta cantidad nos va a ser muy útil, como lo vamos a ver, porque para la medicina, la propagación de los sonidos, los ultrasonidos, pues están muy vinculados con el agua, dado que todos los órganos, la sangre en una gran proporción es agua, y entonces esta velocidad nos resulta útil y cercana. Bueno, esto es lo que estábamos viendo de la ecuación de onda. La rapidez del sonido, aquí tenemos ya una tabla con datos más precisos, ¿no? El dióxido de carbono, el alcohol. Esta columna nos está dando la velocidad en metros por segundo de las distintas sustancias, ¿vale? En el aluminio, por ejemplo, observen 5000 metros por segundo, ¿vale? Nuevamente les indico, el agua es un valor que va a ser importante que conservemos en la mente o lo apuntemos, ¿vale? Bueno, rapidez del sonido en distintos medios materiales. Como les menciono, entonces, la velocidad del aire responde a una ecuación lineal de primer grado. Vean aquí a 0 grados, pues tenemos los 331 metros sobre segundo, mientras que a 20 grados andamos cerca de los 343 metros sobre segundo. Entonces, es esta ecuación sencilla, ¿sí? La velocidad 331, que es la ordenada al origen, y 0.060, que es la pendiente de esta gráfica. Entonces este factor 0.060 por la temperatura, y podemos calcular la velocidad del sonido en cualquier punto del planeta Tierra, desde luego a capas bajas, ¿no? Sale, y nuestra deducción es evidentemente esta, o sea, al aumentar la temperatura tenemos mayor capacidad de velocidad del sonido en el aire. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hablamos de intensidad del sonido y vamos a hablar también de nivel de la intensidad del sonido. ¿Sale? El nivel de la intensidad del sonido muchas veces resulta más útil en la vida cotidiana, es lo que nosotros medimos como decibeles, es nuestro nivel de intensidad, ¿vale? Pero también es importante conocer la intensidad del sonido. La intensidad del sonido la medimos en watts por metro cuadrado. Imaginamos una área, una superficie, vamos a imaginar una superficie cuadrada, y la incidencia de manera perpendicular sobre esta superficie cuadrada de la potencia, la intensidad del sonido en esa superficie cuadrada. La cantidad de watts que inciden sobre esa superficie cuadrada me va a estar dando la intensidad del sonido. Aquí dice microwatts, pero pueden ser watts, microwatts, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar que este cuadro es un fragmento tomado de algo que Christian Huygens nos ayudó mucho para
para trabajar matemáticamente con las ondas y que le llamamos frente de onda. Vamos a hacer de cuenta que aquí tenemos una fuente de sonido puntual y se propaga como si fueran esferas, ¿vale? Aquí estamos viendo una esfera, la otra esfera, y todas las esferas son concéntricas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta intensidad del sonido la vamos a tomar sobre de una de estas superficies esféricas con respecto a otra superficie esférica, y que esta superficie esférica recortamos aquí un pedacito de esa superficie esférica y lo que tenemos es esta superficie cuadrada, y a partir de aquí nosotros tomamos nuestra unidad de medida de la intensidad de sonido, ¿vale? Entonces vamos a definir la intensidad de sonido como la energía transportada por unidad de tiempo a través de la unidad de área de una superficie perpendicular a la dirección de la propagación de la onda, y se mide, como les dije hace rato, en watts por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Ahora, si la potencia de la fuente puntual es P, o sea, watts por metro cuadrado, la intensidad media sobre una superficie esférica pues no es más que esta potencia dividida precisamente entre esa superficie. Aquí está la ecuación de la esfera. La intensidad media sobre esa superficie esférica de un radio mayor con respecto a un radio menor, ¿sale? O sea, esta superficie con respecto a esta debe ser menor, dado que este sonido va perdiendo su intensidad en una proporción en una proporción inversa cuadrática, ¿sale? Si nosotros establecemos esta proporción de intensidad de sonido que recibimos en la superficie de esta esfera, que como ya vimos puede ser nuestro frente de onda 2, con respecto a la superficie de esta esfera, que como ya lo vimos puede ser nuestro frente de onda 1, y hacemos la división de estos dos niveles de potencia, nos vamos a dar cuenta que lo único que tenemos enfrascado, o relevante, es la geometría, la proporción de ambos radios. De tal manera que yo puedo saber la intensidad del sonido en un punto 1 con respecto a un punto 2, guardando la proporción del radio 2 de esta esfera con respecto a la del radio 1 de una esfera menor más cercana a la fuente puntual del sonido. ¿Sale? Nos queda, efectivamente, ya lo están viendo ustedes, una regla de 3 simple, consecuencia de suponer de una manera inteligente que tenemos frentes de onda perpendiculares a los rayos de la onda. Esto es un principio que se conoce como principio de Huygens y que lo vamos a ver cuando estemos viendo la luz, ¿sale? Bueno, ya vimos aquí cómo se mide esa intensidad de el sonido. Entonces, este nivel de intensidad lo vamos a definir en función, vamos a definir un nivel 0, ¿no?, de intensidad del sonido en función de el sonido más débil que puede detectar el oído humano a la frecuencia de 1000 Hz. ¿Por qué la frecuencia de 1000 Hz? Porque se ha visto que aquí tenemos algo que le llamamos audiograma. Esto desde luego se ha hecho estadísticamente para muchísimas personas, ¿sale? Y entonces vemos que nuestra capacidad para percibir el umbral mínimo se encuentra en este punto, 1000 Hz, a una potencia. Recuerden que esta potencia de este cuadrito que yo les puse está en microwatts por metro cuadrado. Micro ya implica por 10 a la menos 6. En este audiograma que estoy presentándoles, aquí mi referencia me está dando 10 a la menos 6 microwatts.
De tal manera que en realidad este punto mínimo audible a los 1000 Hz está en 1 por 10 a la menos 12, ¿sale? Entonces, nosotros definimos este punto más débil que puede detectar el oído humano a la frecuencia de 1000 Hz cuando corresponde a una potencia, una intensidad aproximada de 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, y le vamos a llamar el umbral auditivo. Conclusión, a esto le vamos a llamar, va a ser nuestro punto de referencia 0 para establecer los niveles de intensidad, ¿sale? Es decir, regresemos aquí a esta tabla de niveles de intensidad, ¿sí? Estamos diciendo que un nivel de intensidad 0 en decibeles corresponde a una potencia de 1 por 10 a la menos 12 watts, que es el umbral de audición, ¿vale? Comparando un nivel de intensidad de 10 decibeles, nos va a proporcionar una potencia de 1 por 10 a la menos 11 watts por metro cuadrado, y que correspondería a el susurro de las hojas. Un nivel de intensidad de 20 decibeles, o sea, una potencia de 1 por 10 a la menos 10 watts, es el cuchicheo a 1 metro de distancia, ¿vale? Cuando nos ponemos a hablar a 1 metro de distancia. Y el nivel adecuado para poder estar tranquilos, un nivel que nos permite estudiar, relajarnos, oscila en los 30 decibeles y es una potencia de 1 por 10 a la menos 9 watts, que es el nivel de densidad de una casa tranquila. Así nos podemos seguir, ¿no? Por ejemplo, 60 decibeles, que corresponde a una potencia de 1 por 10 a la, le veo aquí, a la menos 6, pues es la conversación normal en un tráfico normal. Nuestro nivel máximo ya, cuando empezamos a tener un nivel de dolor que se ha medido, está alrededor de los 120 decibeles, y entonces estamos recibiendo una potencia ya de un bel, ¿no? O sea, es cuando un taladro neumático a unos 2 metros de distancia, o un avión despegando, y nos encontramos ya con el umbral de dolor. A 140 decibeles, entonces ya estamos recibiendo una potencia de 1 por 10 a la 2, y es ya un avión a reacción. Pero esto ya puede ser perjudicial para nuestra fisiología auditiva. Bueno, como estamos observando, tenemos una diferencia muy grande entre los niveles más pequeños que podemos escuchar con respecto a los niveles más altos que podemos percibir. Esta diferencia de niveles tan notoria crea una complejidad para expresar una forma matemática de medir. Es por ello que, si ustedes recordarán de sus clases de matemáticas, un artificio matemático que se hace cuando tenemos niveles como por ejemplo los exponenciales, ¿no? Que tenemos niveles muy pequeños en una parte de la gráfica, y con poquito que avancemos los niveles aumentan. Una manera de convertir esa diferencia de escalas con un artificio y convertirlo en una escala logarítmica. Ustedes recordarán los logaritmos, ¿no? Entonces, el nivel de intensidad B o beta, que ustedes lo van a encontrar en los distintos libros como Bell, se define por la ecuación precisamente logarítmica del nivel umbral auditivo con respecto al nivel que vamos nosotros a medir, donde efectivamente esta intensidad sub 0 es la que estábamos mencionando, de 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que es nuestra intensidad de referencia. Aún así, los beles, o sea, aún los beles es una unidad muy grande para la medición de intensidad de sonido, y suele
dividirse en fracciones de 10. Al subdividir estos niveles en fracciones de 10, pues le llamamos decibeles. Esta es en realidad la ecuación que nos va a ser útil para medir los distintos niveles de intensidad y está dada en decibeles, ¿vale? Regresamos nuevamente aquí a nuestro audiograma y vemos que precisamente por esa diferencia grande de los niveles de sonido, en el audiograma estamos colocando nuestro nivel de umbral que podemos percibir como 0, pues 0 decibeles, ¿no? Que corresponde a una potencia de 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, o 1 por 10 a la menos 6 microwatts por metro cuadrado. Este es nuestro punto de referencia, y si nosotros nos damos cuenta, en este rango, más o menos desde los 1000 hasta los 3500, 4000 Hz, es nuestra máxima capacidad audible, ¿no? Los teléfonos celulares, la telefonía, los medios de comunicación están cortados dentro de este rango. Es por ello que si nosotros mandamos vía cualquiera de estos métodos de comunicación música, sonidos que están cerca de los 19.000, 22.000 Hz, pues hay una pérdida en la capacidad sonora del dispositivo, porque el dispositivo fue creado para este rango audible. Sin embargo, como nosotros ya conocemos, existen una buena cantidad de métodos matemáticos algebraicos, MP3 es uno de ellos, ¿vale? Que hacen la adaptación matemática para que no haya esta pérdida de sonido. Nosotros, queriéndolo hacer de manera natural, tendríamos que aumentar la potencia de las altas frecuencias más o menos a unos 60 o 70 decibeles para poder nosotros percibir con la misma capacidad. De igual forma, si nos vamos a niveles de frecuencia muy bajos, menos de los 30 Hz, para poder percibir de manera natural hay que aumentar la potencia, el nivel de intensidad en los decibeles, porque de manera natural, a la misma intensidad que oímos 1000 Hz, no vamos a percibir 30 Hz ni vamos a percibir 20.000 Hz. Vamos a necesitar forzosamente para estos extremos, este extremo de alta frecuencia, este extremo de baja frecuencia, aumentar los decibeles, es decir, aumentar la potencia. Por eso es que también los ingenieros de sonido están preparados para en una entrevista, para en un evento, llevarse los equipos de sonido, y es lo que se le llama ecualizar el sonido. Nos parece muy simple cuando están entrevistando Televisa, Azucena Milenio, a alguien que está en un huracán o a la mitad de una, de un evento. En realidad, abajo de la persona, junto, tenemos una buena cantidad de ingenieros de sonido que están ecualizando los niveles, tanto los de la naturaleza como los del parlante, como todas las injerencias que pueden estar alrededor, para que nosotros percibamos tranquilamente a través de este dispositivo que nos es útil para convertir el sonido de la vida cotidiana en una señal eléctrica, como lo vimos en el osciloscopio, en el video de las frecuencias, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplito. Dice, un sistema acústico público está ajustado a un nivel de 70 decibeles para ser escuchado a 10 metros. O sea, tenemos una fuente
Vamos a ponerlo acá para que nos podamos imaginar, ¿vale? Tenemos una fuente aquí y nosotros nos colocamos a 10 metros, ¿vale? Y nos van a preguntar cuál es la intensidad y el nivel de sonido a un radio 2 de 50 metros, ¿vale? Entonces, el ejercicio, el problemita, pues lo vamos a resolver precisamente haciendo uso de esta ecuación, ¿sale? ¿Qué nivel de intensidad se percibe a 50 metros? ¿Ok? Entonces, tenemos a 10 metros, colocamos nuestra ecuación, estamos recibiendo 70 decibeles, ponemos aquí 10 logaritmo y nuestra incógnita es esta intensidad. Aquí tenemos el umbral, 1 por 10 a la menos 12. ¿Sale? Entonces, este 10 lo pasamos dividiendo, nos queda 7. Ahora, para despejar, como ya sabemos, aplicamos antilogaritmo, ¿vale? El antilogaritmo de 7 es 1 por 10 a la 7. Ahí lo pueden ustedes observar, ¿vale? El antilogaritmo de 7 es 1 por 10 a la 7. ¿Estamos de acuerdo? Esta cantidad que está aquí dividiendo, pasa multiplicando y tenemos entonces que es 1 por 10 a la menos 12 multiplicado por 1 por 10 a la 7 y nos está dando 1 por 10 a la menos 3 watts por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, la intensidad en el radio 2 a 50 metros, bueno, pues colocamos nuestra ecuación de proporción de radios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí colocamos el radio 1, que son 10 metros. Aquí colocamos el radio 2, que son 50 metros. Hacemos la proporción, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por nuestra intensidad conocida y encontramos la intensidad desconocida o la intensidad que estamos buscando, que nos da 4 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado, ¿vale? Y finalmente aplicamos la conocida formulita en decibeles para el nivel sonoro, ¿de acuerdo? Bueno, de todos modos, consulten la clase que vamos a hacer de sonido ejercicios.